Hoy vamos a hablar de los que creemos que han sido los 5 mejores equipos italianos en la historia de la Champions League. Comenzamos. Pirlo di tetto, tiro, gol! ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Hoy nos traemos al canal a Miguel Quintana y nos traemos también una serie, Miguel, que sacaste hace unas semanas y era hablar en contexto Champions de los mejores equipos que hemos visto. Hoy nosotros, para adelantarlo un poquito, vamos a hacerlo únicamente en clave italiano y únicamente en clave Champions, es decir, desde que a partir de los años 90 empezó este nuevo formato, ¿no? Pasar de a la Copa de Europa, llamarla Liga de Campeones o Champions. Sí, sí, totalmente. Básicamente desde también se puede decir desde el Milan de Capello, ¿no? El cambio entre el Milan de Sacchi y el Milan de Capello es un poco el cambio, sobre todo a nivel italiano, de Copa de Europa a Champions. Sí, como siempre, recordad que tenemos aquí debajo el enlace al canal de Miguel y también que os podéis suscribir a nuestro canal de Twitch, a nuestro canal, por supuesto, y haceros miembros. Tenéis aquí debajo el botoncito y vamos a empezar, si os parece, con un equipo que acabas de nombrar, que es ese Milan de Capello entre 1992 y 1995, el Milan que comenzó en la Liga Italiana como el Milan de los Invencibles, los herederos del Milan de Sacchi, que parecía que estaban arruinados, había muchos jugadores ya veteranos, caso de Franco Baresi mismamente, Muchos. pero que con Capello pues, se revitalizaron, tuvieron un nuevo aire y dominaron Europa con 3 finales consecutivas de Champions. Solo ganaron una, pero oye, llegar a 3 finales hay que llegar. Totalmente, y creo que además habla mucho de Fabio Capello, porque era un equipo exprimido a nivel emocional y futbolístico, un equipo que había perdido la ventaja táctica que tenía con el tema del fuera de juego, de la defensa. Un equipo que veía cómo poco a poco surgían nuevas corrientes, aunque fuesen derivados de la misma, ¿no? Mínimamente estaba el Ajax ya llamando a la puertecita de que el fútbol contemporáneo estaba llegando. Creo que el Milan se adapta muy bien, revoluciona en cierta medida también la preparación, el tema de las rotaciones, etc, etc, etc. Y luego es que esa final ante el Barcelona en Atenas es paradigmática de cómo logró exprimir cada recurso que tenía. Ese duelo, siempre lo comento, de Sailly contra Pep Guardiola, habla de cómo Fabio Capello comenzaba a demostrar que iba a ser mejor entrenador que futbolista, y esa que como futbolista también fue bueno. Sí, además un Milan en el que al final fue ese cambio del fútbol, y como bien decís, es que con ese equipo que parecía más veterano, en el que se le fueron añadiendo piezas, si te parece repasamos lo que fue el 11, ¿no? Rossi en portería, Tassotti, Costa Curta, Baresi y Maldini en defensa, casi nada, desde luego. Donadoni, Albertini, Desailly o Rijkaard, con Lentini o Boban, y luego en la parte de arriba, Van Basten, considerado uno de los mejores delanteros de la historia, Savicevic o Simone y Massaro. Leyendas que actualmente vemos un poco más reflejadas en esa directiva del Milan, que ha intentado relanzarla a través de ellos, de encontrar esa clave que ellos transmitieron a la hora de ganar y gobernar en Europa, pero lo cierto es que dejaron un nivel increíble y que parecía que en ese tiempo ese Ajax era prácticamente intocable, y eso que quizás, por ejemplo, contra el Barcelona no era uno de, quizás a priori, por lo que dicen en ese momento, quizás no era tampoco el gran favorito con ese Barcelona que venía jugando un fútbol muy bueno. No, todo el mundo daba como favorito al Barça, era el Dream Team, era un equipo portentoso. Al final, ese Milan es que además, yo siempre lo destaco cuando lo he visto lo bien optimizados y lo bien enfocados que estaban jugadores secundarios, jugadores como Massaro, por ejemplo, que creo que representa muy bien al Milan en ese sentido, en esa etapa. Ya digo, que es una optimización de recursos brutal, y luego es que hay jugadores con una calidad como Boban, como Savicevic, que sale muy bien. El tema, evidentemente, como digo, de Desailly. Es un Milan que en cierta manera, en algunas cosas es contracultural y frena el avance de una nueva corriente como la del Fútbol Club Barcelona. Luego no puede frenar la corriente del Ajax porque pierde esa final, pero bueno, aún así realmente es un equipo absolutamente histórico y que tiene trascendencia, desde luego. Sí, y Capello en el fondo era un técnico que, bueno, era su primer proyecto como entrenador, aquel Milan, y otro entrenador que empezaba a nacer como técnico era del siguiente equipo, que es la Juventus del 95-98, con Marcelo Lippi, que venía del Atalanta, del Napoli, pero tampoco de estar mucho tiempo y no eran proyectos ganadores como el de la Juve, y se encuentra con un equipo que poco a poco empieza a añadir piezas, que viene de relevar a Giovanni Trapattoni, que es un auténtico dios de los banquillos en Italia, y es lo mismo, o sea, pasa en Milán de hacer 3 finales a que la Juventus
también con el mismo resultado, una victoria, pero 3 finales consecutivas también esa Juve. La Juve y su leitmotiv de perder finales de la Champions, tampoco que se le va a hacer. Pero este equipo, porque hay otras finales, por ejemplo, con Massimiliano Allegri, yo creo que las dos era inferior al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, sobre todo creo que al Barça. Luego el Madrid también es muy superior, pero en 2015 yo veía a la Juve menos preparada. Pero esta Juve 95-98 es un equipo que yo creía que iba a ganar las 3. O sea, creo que al Madrid es muy superior, creo que al Dortmund también era mejor equipo. Yo recuerdo siempre un comentario, creo que es de Fernando Hierro, que para mí es el MVP de la final del 98, que comenta cómo en los primeros 20-25 minutos dicen, nos van a arrasar. O sea, son 20-25 minutos de la Juve con Del Piero, con Zidane llegándote por todos lados, con Davids apretándote en el centro del campo. Nada, era un equipo que parecía muy superior, sobre todo porque yo creo que el del 98 es un equipo que como que tiene la forma ya de campeón, aunque lo había sido antes, pero al final pierde y no se refuerza esa posición de equipo histórico. Para mí esa Juventus fue un equipo histórico, pero cuando hablas del concierto europeo, pues al final quien ocupó ese lugar relevando precisamente seguramente al Milan en conjunto, entre Sacchi y Capello, es el Real Madrid, que luego te gana 3 en 5 años, pero esa Juve tenía para todo porque tenía muchísima calidad y porque encima es que tenía ese puntito competitivo de Marcelo Lippi que no deja de ser un entrenador que recoge la tradición de Trapattoni y que luego mismamente el propio Fabio Capello también continúa. Sí, repasando un poco el 11, con Perocci en portería, Torricelli o Porrini en defensa, con Ferrara y Berchogudo Montero, Pesotto o Giuliano. Además, es un equipo que tiene muchísimos jugadores, por ejemplo, Montero, un luchador impresionante, sí. Lo que viene siendo Conte también, con su filosofía, que era el que jugaba en el medio, Conte o Di Livio, sí. Sousa o Jugovic, y luego de Sams. Y luego estaban Ravanelli o Zidane, Vialli o Boksic y Del Piero o Vieri. Y además estaban tanto el Pipo Inzaghi como Edgar Davis en 1998, que también juegan esa final frente al Real Madrid. Así que había muchos jugadores carismáticos y muchísimo carácter atesorado en una plantilla. Sí. Es que mismamente se va Baggio, que no es solo un gran jugador, sino un tipo con un gran carácter ganador, y te aparece Zidane y Del Piero, que son dos jugadores con una clase tremenda, pero también dos ganadores espectaculares. Sí. Entonces, al final es un equipo, ya digo, que tuvo que dejar más huella de la que ha dejado. Continuamos con el último gran Milan a nivel europeo, que es el de Carlo Ancelotti. Nos vamos a quedar entre esas finales de 2005-2007, ¿no? Las dos finales contra el Liverpool. El Milan comandado por Kaká, obviamente. El Milan de Kaká, más que es el Milan de Ancelotti, sí, pero es que al final yo creo que lo vamos a recordar más como el Milan de Kaká, sí. ¿No? De hecho, yo creo brutal. Que en su día también digo que se comienza hablando más de Pirlo que de Kaká, pero para mí es el Milan de Kaká, totalmente. Sí, y un equipo que es cierto que lo mismo que decíamos antes, pierde una final contra el Liverpool de una forma que no se va a poder explicar nunca, yo creo. Es infinitamente mejor equipo, pero infinitamente mejor equipo, y en la primera parte es un baño. O sea, sí. Hay pocas finales de Champions con un baño semejante, con Crespo y Shevchenko destrozando al Liverpool, Kaká corriendo como Dios. Luego fútbol es fútbol, pero sí. O sea, no se puede minimizar ese Milan porque le comieran la tostada, porque como equipo de fútbol era... De hecho, yo creo que era mejor en 2005 que en 2007. La sensación que nos dejó un poco la final es que el Liverpool llegó ahí por puro empuje, al final por orgullo, por lo que es un equipo que en su afición le empuja y ellos son tan guerreros en ese momento que al final llegan a la final así, pero no era... El fútbol lo puso realmente el Milan en esa primera mitad. Sí, de hecho en la segunda parte, cuando remonta el Liverpool, hay que valorarlo, pero ya, o sea, no es que le dé, no es que el Liverpool le haga un traje al Milan, simplemente al Milan le aturde el primer gol, llega muy pronto, creo que el penalti del segundo, y pasa lo que pasa, pero vamos, era un Liverpool que competía muy bien ante todos, el de Rafa Benítez, pero que iba mucho más limitado de juego que el Milan. Ya digo que a mí el Milan de 2005 me gusta más que el de 2007, y eso que el de 2007 es el que gana, con el Pipo haciendo de las suyas. Sí, no, desde luego, eran dos equipazos. Teníamos a Dida en portería en ambos equipos, Cafú en el primero, Odo en el segundo, Stam, Nesta, Maldini
que pasó a jugar en 2007 como Sí. central porque no estaba Stam y jugaba Jan Kulowski en la banda izquierda. Teníamos a Pirlo, Gattuso y Seedorf, ese trío que ha quedado para el recuerdo. Kaká estaba como enganche, y arriba Crespo y Shevchenko, esto en la primera, y en la segunda pues jugaba con un delantero menos, jugaba Inzaghi con Kaká acompañándole y Ambrosini reforzando el centro del campo. O sea como fuere, un auténtico equipazo. Del siguiente equipo, que es el Inter de triplete, de Mourinho, obviamente, ya hablamos en su día. O sea, dejamos aquí arriba un vídeo que precisamente además grabamos contigo, Miguel. Sí. Pero qué decir, ¿no? El único equipo italiano que ha conseguido ganar el triplete, Champions, Liga y Copa en una misma temporada. Y lo más meritorio, sin ser el mejor equipo del mundo. O sea, el mejor equipo del mundo, evidentemente, ese año es el Barcelona, creo que con cierta suficiencia sobre el resto. Pero el Inter conecta en primavera y esa conexión a mí me parece muy lírica en el sentido de que es una suma de futbolistas que parecía que daban sentido a los problemas que habían tenido en su carrera a partir de esa primavera con Mourinho. Un nivel de Diego Milito escandaloso, Christian Kibu, que parecía el futbolista que había demostrado ser al principio, un Walter Samuel con Lucio, que madre mía, Maicon, que estaba poseído por el dios del fútbol, Wesley Sneijder, que recordaba la mejor versión del Madrid o del Ajax, Samuel Eto'o, cobrándose facturas con Pep Guardiola, Goran Pandev incluso aportándote cositas, incluso Mario Balotelli poniéndole color al asunto, Stankovic, Zanetti jugando minutos importantes, Julio César siendo el mejor portero ese año. Es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Un cúmulo de circunstancias que unidas hacen que incluso encajando el primer gol en la ida, porque hay que recordarlo, el Barça se adelanta, en transición ya el contragolpe le haga un verdadero destrozo y en cierta manera cambie la historia, porque si el Inter, vamos a jugar a fútbol ficción, pero si el Inter no gana la Copa Europa, la gana el Barça. Creo que es algo más o menos evidente. Si no gana el Inter la Copa Europa, a lo mejor Mourinho no va al Real Madrid. Igual, quizás, si ese Inter no gana esa semifinal, Guardiola y el Barça hacen 4 de 4 en Copa de Europa. Es a donde ibas. Así que creo que eso habla del mérito de ese equipo, que no estaba creado o no estaba llamado a la gloria, pero que vamos, la consiguió de todas y además con una final en el Bernabéu brutal. Y cierro este periplo del Inter estableciendo 2 entrevistas. La primera en la que Zanetti decía que les hacían sentir los mejores jugadores del mundo Mourinho a la hora de disputar este año, esa temporada, y posteriormente la que ha tenido ahora Mourinho, que siempre decía que iba al Camp Nou creyéndose que eran los mejores, el mejor equipo, y que siempre te daba ese extra de motivación, y al final es lo que se vio en este equipo, ¿no? Que no eran ni los mejores jugadores, pero es cierto que al final acabó gobernando en Europa con ese triplete. Y para acabar, Miguel, la Juve de las 2 finales de Massimiliano Allegri, que, bueno, habíamos visto renacer a la Juve en Italia con Antonio Conte, parecía que nos faltaba un peldañito, ¿no?, para elevar el nivel en Europa, es verdad, se pegó buenas tortas en la Champions, las cosas como son, y tuvo que llegar Allegri para llevar al siguiente nivel a la Juve. Lo que pasa es que al final, lo has comentado tú antes, ¿no?, nos queda la sensación de que tuvo mala suerte. O sea, era un equipazo, pero tuvo mala suerte de encontrarse primero con el Barça en Berlín y posteriormente en Cardiff con el Real Madrid. Igual se hubiera encontrado con otros 2 equipos y hubiera tenido 2 Champions más. Totalmente, es un poco lo que también le pasa en esa era al Barça de Guardiola, que es verdad que cae el último año con el Atlético de Madrid, pero es que el primer año se topa con la BBC y el segundo con la MSN, o traducido, con Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que es lo que le pasa a la Juve. Yo creo que la Juve tenía su propio tridente, que al final es lo que le caracteriza, esa BBC, pero esa BBC era inferior evidentemente a los jugadores de los que estamos hablando. Simplemente hay que ver cómo Cristiano Ronaldo, ante una Juventus de Turín que había encajado muy poquitos goles, que no generaba, o sea, no concedía prácticamente disparos. En la primera jugada prácticamente encuentra el pase de Cristiano Ronaldo de Carvajal y nadie sabe dónde está Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que era un equipo muy bien creado, que con Dani Alves encima ganó cositas, también con Paulo Dybala. A mí el de 2015 me generaba alguna duda. Creo que se encontró más la final que otra cosa. El de 2017 creo que se lo gana, que se lo merece. Que esa victoria ante el Barcelona es paradigmática. Un Miralem Pjanic que también está a un nivel altísimo. Pero al final faltaba ese jugador. Dybala era muy bueno, pero es que delante tenía a otros que simplemente eran mejores. Es que no tiene más historia el tema. Y las dos Juve diferentes que nos encontramos. Primero 2015, que tenía jugones como Pirlo, como Pogba,
Luego tenía Arturo Vidal y Marquisio dando ese peso en el centro del campo, con Morata, con Tevez. Y luego nos encontramos el cambio en 2 años a tener una defensa de 3 que llegan prácticamente a donde llegan por ella y un equipo que arriba sobrevivía con poco y Dybala hizo una Champions League impresionante, pero al final es lo que decías, ese punto de Dani Alves, ese punto de Dybala, lo que hacían que una Juventus, sin prácticamente tener muchísimas llegadas, te acabara destrozando y al final lo que hizo llegar, y yo es la sensación, estoy muy de acuerdo contigo en que la sensación de que esa final de 2015 con el Barcelona se vio desde el primer momento que estaba en un nivel por debajo del FC Barcelona, mientras que en la previa contra el Real Madrid a mí me dejaba una sensación de estar de igual a igual. Sí, y de hecho aún así te diría que creo que la de 2015, pese a estar por debajo, la compite mejor y que tiene su momentum cuando empata que en 2017, que es verdad que empatan, pero en la segunda parte ya no hay historia. Pues ha sido un placer, Miguel, repasar estos 5 grandes equipos italianos en Champions. Esperemos que vuelvan dentro de poco, que la gente en comentarios nos deje cuál es su favorito y si cree que algún otro equipo debería haber entrado. Bueno, que nos lo dejen aquí debajo. La Atalanta 2020 es el próximo, ¿eh? Ojalá. Ojo, Ojo, José dice que llegan a semifinales si se recupera la Champions. Habrá que ver qué pasa. Pero bueno, habrá que ver. Lo que sí pedimos es a la gente que se suscriba al canal de Miguel. Hemos dejado aquí debajo de la descripción, como hemos comentado al principio, que también se suscriban a Soy Calcio, que nos dejen su comentario y que activen la campanita. Nos vemos.